El que sana el cáncer, hermano, ese es nuestro Dios. Y si sana el cáncer, sana cualquier cosa, iglesia. Y resuelve cualquier problema y cualquier situación. Lo importante es tenerlo de nuestro lado, hermano. Porque si va conmigo al Salmo 51. Un solo verso, hermano. Si el domingo yo le decía que el verso 10 para mí, esa es mi opinión, solo mi opinión, recoge la esencia de lo que es esta oración en este salmo. Ay, hermano, el verso 11, porque déjeme aclararle algo. Cuando llegamos hasta el verso 10, ya habían habido, le voy a decir cuántas peticiones, hermano. En el verso 1 dice, está pidiendo David desde el verso 1. Dice, ten piedad de mí. ¿Lo está viendo, iglesia? Borra mis rebeliones. ¿Lo está viendo, iglesia? Es una petición. Ten piedad de mí, borra mis rebeliones. Verso 2, lávame más y más de mi maldad. En el mismo verso 2 que dice, límpiame. Ya hay 4 peticiones ahí, hermano. Cuando llegamos al verso 7, sigue, hermano, purifícame con hisop. Ahí mismo dice, lávame. El verso 8 dice, hazme oír gozo y alegría, que eso es, háblame. Verso 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados. Todas eso son peticiones, hermano. ¿Y cómo termina el verso 9? Y borra todo. Eso es petición tras petición tras petición, iglesia. Y cuando llegamos al verso 10, que es que yo le digo, ahí es que se recogió todo, hermano. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es otra petición. Y la que le sigue. Y renueva un espíritu recto. Hasta ahí, hermano. Todo era, por favor, Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Necesito esto, necesito esto. Está pidiéndole al Señor, hermano. Oiga, pero en el verso 11 la cosa cambia. Porque aquí hay 2 no. Ya no es dame esto. Es no me hagas esto. Lea conmigo el verso 11, iglesia. Dice la palabra del Señor y lo dice en el nombre de Jesús. Amén. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Síguenos hablando, Dios, como lo has hecho hasta ahora, Padre bueno. Y sí te pido que nos ayudes, Señor. Más que nos ayudes, Señor, sé tú haciendo la obra. Toda la obra, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá. Amén. Se pueden sentar, iglesia. Esto es un verso que piense por un momento, hermano. Si hasta este punto David le está diciendo, ten piedad, borra mis maldades, purifícame, lávame, todas esas cosas, hermano. Y de momento dentro de esta oración, David le dice a Dios, hermano, no me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti. ¿Sabe qué implica eso, verdad, hermano? Cuando él lo está pidiendo. Es que hay la posibilidad. O sea, obviamente que había la posibilidad. Él no estaba diciendo una cosa loca. Él no estaba diciendo algo que no podía ocurrir, sino que todo lo contrario, hermano. Si algo reconocía David, era que su maldad podía provocar que Dios
lo echara, hermano, de delante de sí. No me eches de delante de ti. ¿Qué es eso, hermano? En palabras de nosotros acá, ¿alguien me puede decir? No me eches de delante de ti. Porque es una expresión que se oye hasta elegante, hermano, pero cuando nosotros hablamos acá en el lenguaje de no me eches de delante, dígame en el español de nosotros. Ajá, no me bote. Ajá, no me rechace. Ajá, no me deseches. No me saques de tu presencia. No te olvides de mí. No me alejes. ¿Alguien aquí sabe, hermanos, cómo fue esa última? No me expulses. Uy. Hermano, eso da miedo. No me ignore. Usted sabe lo que Dios expulse a uno, hermano. No me eches de delante de ti. La sola posibilidad de que algo así pueda pasar, hermano, es para parar los pelos a cualquiera. ¿Alguien aquí sabe, hermano, lo que es sentirse lejos de Dios? Después de haberse convertido, estoy hablando. Lejos de Dios. Pero lejos, hermano. Y hay lejanías, hermanos, que son esos desiertos por los que muchos de nosotros tenemos que pasar en nuestra vida, hermano. Que total, Dios los permite para nuestro crecimiento. Porque nosotros estamos tan maleados, hermanos, que si Dios nos da todo lo bueno y lo bueno, nos convertimos en muchachos engreídos. Que pensamos que no lo merecemos todo. Entonces, de vez en vez, hermanos, tenemos que pasar por algo que nos haga entender a nosotros que nuestra estadía en esta tierra, hermanos, en la condición en que estamos ahora, es pasajera. Que hay una eternidad que nos espera, hermanos, que es más gloriosa que cualquier cosa que podamos imaginar. Y para eso es que nos estamos preparando. Y este es solamente el viaje en esa dirección. Y Dios tiene que permitir esas cosas para que nosotros no nos enamoremos, hermanos, del mundo y de las cosas que están en el mundo, para que entonces tengamos, hermanos, en la vista ese premio que es la vida eterna en la presencia del Señor. Y cosas tienen que pasar, hermanos, pero hay lejanías de Dios, que no son esos desiertos que Dios permite para nuestro crecimiento, hermanos, sino que uno está lejos de Dios porque te alejó o nos alejó el pecado. ¿Alguien se ha sentido así después de haberse convertido, hermano? No, está bien, pues estamos siendo sinceros. El terror, hermano, que produce el solo pensar que Dios pudiera expulsar a uno, rechazar a uno, desechar a uno. Yo lo experimenté una vez, no en lo personal, sino que supe de una mujer que había sido hermana en Cristo. Ella estaba casada con un mal cristiano, no en el sentido de que era un vagabundo, un delincuente haciéndose llamar cristiano, sino que él, hermano, ministraba en las calles, evangelizaba, pero era ese evangelio acusador, condenatorio continuo, el de que todo es malo, hermano. Y de hecho, cuando es así, no es evangelio, porque evangelio, hermano, por definición natural, lo que quiere decir es buenas noticias. Entonces usted puede comenzar a predicar el evangelio dándole a la persona las malas noticias. Estás perdido en pecado. Si no te arrepientes, el diablo te va a llevar. Pero hay esperanza de vida en Jesucristo y llegan, hermanos, de las malas noticias que crean en la persona la convicción de que necesita salvarse o que necesita quien la salve. Entonces eso crea la necesidad de recibir a Cristo como Salvador y entonces viene la vida eterna. Eso es evangelio. Pero aquello que este hombre predicaba y practicaba y vivía en su casa, hermano, era más esclavizador que otras clases de pecado. Y es peor, hermano, porque estas cosas lo que hacen es que alejan a la gente de Dios.
Hace que la gente no quiera oír, hermano, a un predicador que habla y trata de esa manera, y su esposa fue su mayor víctima. Y luego de ella rechazar a Dios, su condición fue tal que terminó en una relación lesbiana. O sea, eso fue como cuando una persona va de un extremo hasta el otro, hermano. Y que conste, quiero aclarar algo, hermano, que situaciones como esa pueden provocar a cualquiera a alejarse de Dios, pero déjeme decirle algo, iglesia. De lo que un mal ministro haga, Dios no tiene la culpa. De lo que un mal cristiano haga, Dios no tiene la culpa, hermano. Y le voy a decir algo, que de esos hay muchos, hermano, y Dios sigue siendo Dios, y la iglesia sigue siendo la iglesia. Porque no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, hermano. Y si hay algo que yo nunca voy a poder hacer, hermano, es convencer a Dios de que yo me perdí por culpa de otro. Porque usted sabe que la decisión final siempre va a ser mía. Yo escojo, yo decido. Pero de la misma manera que le digo eso, hermano, no deja de ser triste y doloroso, y hasta cierto punto uno entiende algo de la situación sin justificarla. Cuando yo escuché aquello, la persona que lo estaba compartiendo conmigo, cuando se fue, terminamos la conversación en la noche, yo me fui a orar porque yo sentí un dolor profundo. Cuando iba a empezar a orar por la persona, me habla el Señor y me dice, ¡no! Porque yo la desecho. Ojalá yo nunca hubiera escuchado a Dios, hermano, hablar así. Porque si a uno le dolía la condición de la persona cuando uno se entera de cómo está, uno no se puede imaginar el dolor, hermano. Cuando usted sabe que para esa alma, aún estando todavía en vida, ya no hay esperanza. No me eches de delante de ti. Oye, lo que dice después es más fuerte todavía, hermano. Y no quites de mí ¿De dónde David saca una petición como esta, hermano? De no, por favor. ¿Quién era David, hermano? Ahí, cuando escribió el Salmo, ¿quién era David? ¿Quién era? ¿El qué? El rey. ¿Cómo llegó David a ser rey? Ajá, pero ¿qué pasó para que David fuera rey? Ajá. Había un rey antes que él, que muchos de nosotros sabemos que se llamaba ¿cómo, hermano? Saúl. Si usted ha leído la historia, usted sabe también, hermano, que David se convirtió en rey precisamente porque Dios desechó a Saúl. ¿Conocería David la historia de Saúl, hermano? ¿Conocería la historia de Saúl? ¿La conocería bien, iglesia? ¿Sabría David lo que es ser desechado sin él haber sido desechado, hermano? ¿Sabría David, hermano, lo que es ser echado de delante de Dios? ¿Lo sabría, hermano? ¿Lo sabía?
No por experiencia propia, sino porque él era rey, porque al que había sido rey antes que él, Dios lo echó de delante de sí y quitó de él su Santo Espíritu. Él no estaba diciendo algo, hermano, que solamente le aplicaba a él porque fue iluminado para pedir de esa manera. Él había visto lo que era un hombre pasar por eso que él le estaba diciendo: por favor, Dios, a mí no me deseches, no me eches de él, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y yo necesito que me acompañe ahora y que me acompañe con paciencia, hermano, porque es necesario que usted escuche quién era Saúl. Vaya conmigo a 1 Samuel. Mire, hermano, si hay una historia, y yo se lo decía a mi esposa, que a mí me duele, hermano, en la escritura, que me produce un dolor profundo, en la historia de Saúl. En 1 Samuel, en el capítulo 10. ¿Está conmigo, iglesia? Rapidito. Este es el asunto, hermano. El pueblo le dijo a Samuel, que fue el último de los jueces del pueblo de Dios. Usted sabe que está el libro de los jueces, ¿verdad? Después, cuando termina el libro de los jueces, parece que se acabaron los jueces. Bueno, hermano, el último juez del pueblo era Samuel. Él era su juez, él era su sacerdote y él era quien representaba al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo también. Él era profeta de Dios, le decían el vidente, porque Dios hablaba con él y muchos de nosotros conocemos la historia. Pero en un momento dado el pueblo se antojó de que querían tener rey como el resto de las naciones y se lo dijeron a Samuel. Samuel va delante de Dios quejándose, adolorido, se sintió rechazado por el pueblo y Dios le dice: no te quejes, que no fue a ti al que rechazaron, al que me rechazaron fue a mí. Pero dile que les voy a complacer y que les voy a dar un rey. Pero escuche bien, hermano, que la elección de Dios no vino como venganza para el pueblo ni como castigo. Dios lo que le anticipó cuando le habló a Samuel: pero dile esto, dile, ahora van a tener que pagar taxes. Y allá la gente ignorante, hermano, como no sabían lo que era eso, pues entonces decían: no, que queremos rey, olvídate del asunto, pagamos lo que haya que pagar. Ajá. Dice: tus hijos le van a tener que servir en el ejército y como siervos en la casa también. Y tus hijas también. Y así por el estilo, de una lista de cosas. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios le dijo a Samuel: ve que te voy a enseñar a quién he elegido por rey para mi pueblo, Dios lo llevó a donde Saúl. En el capítulo 10 de 1 Samuel, si está conmigo ahí, iglesia, mira lo que dice, porque voy a omitir parte de la historia. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, escuche lo que le dijo Samuel, hermano: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y le da 3 instrucciones, hermano. Samuel era profeta de verdad, hermano. No era profeta pelotero. ¿Usted sabe lo que es un profeta pelotero, hermano? De 3, 2, o de 3, 1, o de 3, ninguna. Entonces cuando pega una, muchacho, se siente tremendo el profeta porque la pegó. Si pega 2, olvídese, confirmado que es profeta. Mire, hermano, un profeta de Dios, de 3, pega 3. Siempre. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Oiga todos los detalles que le da, hermano, que te van a hacer unas preguntas. La segunda instrucción, el verso 3. ¿Está conmigo, iglesia? Luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro, ¿cuánto, hermano? 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 trotas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes
los que tomarás de mano de ellos. Tercera instrucción. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas. Oiga esto, hermano. Dice, te vas a encontrar con esta gente. Y esta gente te van a decir tal cosa. Después te vas a encontrar con 3, que uno lleva 3, el otro lleva 3 y el otro lleva 1. Pues el que lleva 3 tortas de pan de esas te va a dar 2. El que lleva los cabros se va a quedar con los cabros y el que lleva el vino se va a quedar con el vino. Cuando salgas de allí, vas a llegar allí al collado de Dios y te vas a encontrar que del lugar de adoración viene un grupo de profetas. Y esos que vienen, déjeme leerle aquí porque está maravilloso esto. Y delante de ellos, saltero, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Oiga esto, hermano, ahí está Samuel diciéndole lo que le va a pasar ese día. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Va a ser transformado. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y tú vas a ser transformado. Wow, iglesia. Verso 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está. ¿Lo estás oyendo, iglesia? Porque Dios, oye bien, Saúl, todavía no ha venido el Espíritu sobre ti. Todavía no has sido transformado, pero desde ya te lo digo, Dios está contigo, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo con eso no me conformo, hermano, que me digan, Dios está contigo. Amén, eso es lo que quería saber. Amén. Gracias por la confirmación. Aleluya. Oye bien, iglesia. Que entonces le da otras instrucciones más. Este es el verso de la condenación, hermano. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Tú vas a ir a Gilgal y me vas a esperar allí. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Le dio las instrucciones, hermano. Le dijo, esto te va a pasar ahora por el camino. Y cuando llegues allá y te encuentres con los profetas que vienen cantando, adorando, hermano, y oye bien y atiende bien, iglesia. Este es el asunto de la adoración que nosotros no podemos tener en poco. Y usted sabe que yo soy bastante picky, exigente con el asunto este, hermano, porque nosotros tenemos que adorar de la misma manera que predicamos. Y el mensaje que sale de la adoración tiene que ser el mensaje de la iglesia y de la palabra de Dios a través de la iglesia, hermano. Y en eso tenemos nosotros que estar plenamente conscientes, porque aquí esos profetas venían profetizando, hermano, pero usted sabe lo que había delante de ellos, un grupo adorando, con salterio, con arpa, hermano, con pandero, cantando y adorando al Señor. Y ellos detrás profetizando. Oh. Ve el verso 9, está ahí en iglesia. ¿Está haciendo la película? Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, oye bien, iglesia, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel. Hermano, terminaron de hablar. Y cuando él se volteó, hermano, dice que Jehová le cambió el corazón. Wow. Aconteció luego. Ya eso lo leí. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Oiga esto, iglesia. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes
vieron que profetizaba con los profetas. El pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. ¿Y sabe qué? Que se convirtió eso en un dicho entre el pueblo. Pero tú estás viendo, iglesia, no hay nadie, hermano, en el Antiguo Testamento del que se narre un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, como el de Saúl. No estoy diciendo que no ocurrió. Yo estoy diciendo que no hay ninguno que se narre de él que vivió una experiencia de llenura del Espíritu Santo, hermano. Esto es lo más cerca a Pentecostés que usted puede encontrar en el Antiguo Testamento. Pero no solamente eso, hermano. Lo primero que dice Samuel: Dios está contigo. Termina de hablar con Samuel y dice que que se volteó, hermano, y vino Dios y le cambió el corazón. Le puso corazón de rey. Y cuando va caminando se encuentra con los profetas y vino el Espíritu de Dios sobre él con poder y profetizó. Ese es Saúl, hermano. Saúl entre los profetas. Un poco más adelante, hermano. Si va conmigo al capítulo 13. Pasaron unos meses, casi 2 años, hermano. Y llega el momento del encuentro de Saúl con Samuel en Gilgal. Porque uno oye esas instrucciones y uno piensa que eso que era todo y iba a pasar el mismo día. No era así. Era una señal específica de que en algún momento dado Saúl tenía que subir a Gilgal y allí se iba a encontrar con Samuel. Y le dijo: me espera 7 días hasta que yo llegue para ofrecer. ¿Quién? Samuel era el sacerdote del pueblo, hermano. Él era el que ofrecía los sacrificios. Pero resulta que todo esto ocurrió en medio de una amenaza de guerra porque los filisteos vinieron a invadir el pueblo. Saúl se preparó para la guerra, pero dice que el pueblo, si va conmigo el verso 7, capítulo 13, verso 7, ¿estás ahí, iglesia? A la última frase dice: y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo? Pero escucha bien, que hay unas instrucciones que había que seguir. Llegó a Gilgal y él esperó, ¿cuánto, hermano? 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Hasta ahí, hermano, él está haciendo lo que se le dijo, como se le dijo. Y cuando Samuel le habló, hermano, después de haberle dicho aquellas cosas en detalles que ocurrieron, usted sabe que el que habló no fue Samuel. El que le habló fue Dios. Las instrucciones se las dio Dios, hermanos, por medio de Samuel. Pero escucha bien, iglesia, que entonces dice aquí, el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció, ¿quién, hermano? ¿Quién ofreció? Saúl. Ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Lo que tenía que esperar, hermano, era media hora más. Como el pueblo se le desertaba, le dijo: yo tengo que hacer algo. Yo lo que tengo que seguir instrucciones, hermano. Ese es el algo que tengo que hacer. Seguir las instrucciones. Porque no hizo más que terminar, hermano, de hacer lo que no le correspondía. Porque quien oficiaba los sacrificios no era el rey, hermano, era el sacerdote. Ahí que aparece Samuel. Oye bien, iglesia. Y Saúl salió a recibirle para saludar. ¡Samuel! ¡Qué bien! ¡Qué bueno que llegaste! Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: oiga esto, hermano, de decirlo, yo sé que lo hice mal, pero por favor, perdóname, ten misericordia de mí, clama a Dios por mí. Cometí un error, debía haberte esperado. Eso fue lo que dijo, hermano. Mire bien, hermano, y tenga cuidado, tengamos cuidado. Oiga bien, iglesia. Y Saúl respondió: porque vi que ¿quién, hermano?
ese ya el primer culpable. No fui yo. Fue que vi que el pueblo se desertaba. Oiga esto, hermano. Pero que sigue la acusación. Y que tú no venías dentro del plazo señalado. O sea, esto es culpa del pueblo, por cobardes que son. Tuya por irresponsable, porque no viniste dentro del plazo señalado. Oiga esto, hermano. Y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Fue culpa del pueblo cobarde, tuya por irresponsable y de los filisteos. Todos ustedes son los culpables. Así que me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Él dijo, no. Porque entonces lo puso bonito, hermano. Yo digo, como tú no llegabas, los enemigos están allí y el pueblo se está huyendo, pues no. Aquí lo que hay que buscar a Dios. Oye bien, iglesia, que está usando lo de Dios. Porque dice, no, esa gente me van a atacar y yo necesito, le está diciendo a Samuel, hermano, que eso era más que ignorante, porque Samuel tenía una conexión directa con Dios, hermano. Y dice, no, yo no podía enfrentar a los enemigos sin primero clamar a Jehová. Él está pensando que Samuel le iba a decir, caramba, es verdad, perdóname que llegué tarde. Es más, gracias. Porque eso es lo que hace falta, iniciativa. Lo que hace falta es iniciativa. Ojalá todos fueran como tú. Es lo que le está esperando, hermano. Porque recuerde que fue el pueblo por cobarde, Samuel por irresponsable y los filisteos porque estaban ahí. Hay que hacer algo. ¿Qué hizo él? Mire lo que dice. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¡Wow! Ahí él está esperando, varón esforzado y valiente. Entonces Samuel dijo a Saúl, oye bien, iglesia, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora, oye iglesia, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si hubiera esperado media hora más, o una hora más, o 3 horas, las que fueran, hermano. Si solamente se hubiera quedado quieto y que se huyera, Jehová hubiera confirmado, hermano, tu reino sobre Israel. Mira lo que dice ahí, hermano. Para siempre. ¿Usted sabe por qué, iglesia? Porque Dios estaba con él. Porque Dios mudó su corazón. Porque Dios lo llenó con poder de su Espíritu Santo y lo hizo profeta entre su pueblo. Solo le faltaba, hermano, obedecer. Si él hubiera obedecido, hermano, en lugar de David, ahora mismo todas esas cosas que se dicen de David, que él va a volver a reinar sobre su pueblo, se estuvieran diciendo de Saúl. Porque Dios le dijo, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Para siempre, hermano. Siga conmigo un poco más adelante. Capítulo 15. No, que si está duro. Oh, perdón. No. Vuelva atrás conmigo al 13, al capítulo 13. Me falta el verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea
príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. My God. Cuando llegamos al capítulo 15, iglesia, dice aquí, en el principio del capítulo, que Samuel volvió donde Saúl, porque él seguía siendo el rey. Lo que pasa es que Dios le dijo, tu reino no va a ser para siempre, no va a ser duradero. Ya Dios tiene uno conforme a su corazón, que ese sí va a ser la voluntad de Dios. Tú vas a ser rey, pero no, tu reino no va a permanecer. Vuelve Samuel con palabra de Jehová, instrucciones para Saúl, en una historia que ya nosotros conocemos, hermano. Y vuelve Saúl a hacer lo que se le dijo, pero en parte. Eso lo hablamos hace poco. Le dieron unas instrucciones. Los enemigos de Dios acaba con todo, no deje nada vivo. Verso 10, ¿está conmigo, iglesia? Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Salte conmigo al verso 19. Llega Samuel y empieza a interrogar a Saúl. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Verso 21, mas el pueblo tomó del botín. Ay, que conste que es para ofrecérselo a Dios. Usted ve el patrón, hermano. O sea, no obedecí, pero era porque había una situación que demandaba que yo hiciera otra cosa. Yo tuve iniciativa, tomé la decisión. Y total, lo que ellos parece que hicieron mal es para dedicárselo a Dios. Y vuelve y usa, hermano, el asunto de la adoración como un escudo para protegerse de su propia falta y no admitir el error. Se complace Jehová, verso 22. Tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ya no es solo tu reino no va a ser eterno, sino que ahora, porque encima de aquello hiciste esto, no me eches de delante de ti. Jehová lo desechó para que no sea rey. Mientras esto está ocurriendo con Saúl, y Dios había dicho que había escogido un varón conforme a su corazón, allá está Dios enviando a Samuel a casa de Isaí. Ve a la casa de Isaí, que allí yo te voy a mostrar quién va a ser el rey. Allá le traen, hermano, al hijo mayor de Isaí, hombre así, alto, hermano, fornido, de buena presencia, algo como yo, así, más o menos, hermano. Lo digo con toda humildad.
El asunto es que cuando Samuel lo ve, dice, no, es que ese es el que es, muchacho, mira para allá. Y Jehová le dice, ese no es. Pero que así fue con todos, hermanos, los hijos de Isaí. Hasta que llega un punto donde Samuel le dice, no hay más ninguno, se acabaron los muchachos. Dice, sí, hay uno, pero ese es el que se queda cuidando ya las ovejas, el menor de ellos. Y dice, tráelo porque hasta que yo no los vea a todos, no podemos hacer lo que vamos a hacer. Oiga, y cuando aquel muchacho entra por allí, hermano. Estamos en el verso capítulo 16. Capítulo 16. Vaya conmigo al verso 11, a la mitad. Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí, envía por él. Verso 12, envió pues por él. Lo hicieron entrar. Ese también casi gemelo conmigo. Mire, rubio, hermoso de ojo, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. Oye bien, iglesia, en medio de sus hermanos. Ya estamos con David, hermano. Este es David. Mire lo que dice aquí entonces, hermano. Y desde aquel día en adelante. ¿Lo estás viendo, iglesia? Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora mira lo que pasó con Saúl. ¿Te acuerdas la experiencia de Saúl, hermano? Mire, hermano, ni la experiencia de David fue como la de Saúl. Usted está oyendo, de David se dice algo maravilloso, que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él. Pero usted vio cómo fue la experiencia de Saúl, hermano. No, a ti te va a pasar esto, aquello, lo otro, y cuando llegues allá te vas a encontrar con los profetas, el Espíritu va a venir con poder, hermano, y Dios le cambió el corazón. Cuando se narra la historia de Saúl, hermano, con lujo de detalles, es una experiencia gloriosa, maravillosa, llena de un montón de eventos, todos en un mismo día, una cosa solamente para Dios visitar a un hombre y transformarlo. Ese mismo hombre, hermano, verso 14. ¿Estás ahí, iglesia? El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le ay, hermano. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Verso 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cómo se llega, hermano? De tener un corazón transformado por Dios y haber sido lleno del Espíritu Santo con poder, a ser desechado por Dios y ahora ser atormentado por un demonio. Wow, hermano, qué clase de caída. Cuando llegamos casi al final del libro, vaya conmigo al capítulo 28. Había de nuevo guerra, hermano. Saúl, endemoniado, había tratado de matar a David varias veces y lo perseguía para acabar con él. Estaba endemoniado, hermano. Con todo y eso, cuando vino de nuevo la amenaza de guerra, si va conmigo al verso 6 del capítulo 28, y consultó Saúl a Jehová.
Pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. La Escritura claramente habla de que Dios se revela en sueños, hermano. Las 2 veces que se le apareció a Salomón, el hombre más sabio, fue en sueños. En el libro de Job, el más antiguo de la Escritura, dice que de una o 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y la primera dice por sueños y visiones, cuando cae el sueño. Dice Dios habla con el hombre de esa manera, con la mujer habla de esa manera. Dios no le habló, él consultó a Jehová, hermano, no me eches de delante de ti. Porque él consultó a Jehová, pero Jehová no le habló ni por sueños, ni por Urim. Los sacerdotes, hermanos, tenían unas piezas hechas como parte de su vestimenta, y una de ellas era un pectoral con 12 piedras preciosas, representando cada una de las tribus de Israel, y eso se le llamaba Urim y Tumim, que eran luces, eso quiere decir luces y perfecciones. Y no sabemos cómo, porque la Biblia no lo describe, la palabra del Señor no describe cómo era que funcionaba, pero el profeta con esa tabla sobre su pecho consultaba a Dios, y de alguna manera que la Escritura no aclara, por medio de esa tabla, Urim y Tumim, luces y perfecciones, Dios hablaba al pueblo o al rey o al mismo sacerdote. No le habló, no le contestaba a Dios ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. ¿Sabe qué quiere decir eso, verdad, hermano? Dios lo había desechado como rey. Pero aquí ya Dios lo había echado de delante de sí. ¿Y sabe qué es peor, hermano? Había quitado de él, que lo decía antes, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. De hecho, déjeme aclararle algo, cuando dice que era un espíritu malo de parte de Jehová, es que Dios lo permitió. Porque este es el problema, hermano, nadie anda solo. Nadie anda solo. Donde no está Dios, está el diablo. Donde no está el Espíritu de Dios, hay un espíritu inmundo o varios. Nadie camina solo, hermano. Jehová quitó de él su Santo Espíritu y lo echó de delante de sí hasta el punto de que ya se cortó la comunicación. ¿Sabe lo que hizo el hombre, hermano? Ya él, como rey bueno que fue al principio, había echado de la tierra a los adivinos, porque usted sabe que eso es abominación a Jehová. Cuando se ve en este estado de desesperación, le dijo a sus siervos que le buscaran una espiritista, una divina, para consultar por ella. Y ahí se completó la desgracia de este hombre. Y no voy a entrar ahora en el punto, solamente por encimita, sí, hermano. Ella supuestamente le hace traer a Samuel de debajo de la tierra, hermano, es un demonio. Entonces la gente piensa que porque el mensaje de Samuel y la forma en que hablaba, y la Escritura dice que Samuel le decía, y el otro, hermano, es una narración. Eso es narrativo, no es normativo. O sea, te estoy haciendo la historia, pero esto no es para hacer doctrina. Porque los espíritus inmundos hablan, hermano, y dicen el futuro y adivinan. Por eso se llaman espíritus de adivinación. Al otro día, hermano, de consultar al espiritista, Saúl se suicidó. De 6 suicidas que aparecen en la Escritura, hermano, él es uno de ellos. Y créame, hay gente que dicen por ahí, hermano, hay gente defendiendo el suicidio como si eso fuera algo para lo que hay esperanza. No, hermano, por eso es que hay solamente 6 suicidas en la Escritura.
6, todos estaban endemoniados. El mayor de ellos. Hermano, Jehová le mudó el corazón. Lo llenó del Espíritu Santo con poder. Lo hizo profetizar. Y está ahora mismo en el infierno. Iglesia, en el infierno. ¿Usted sabe qué, iglesia? David lo vio. David tocaba y el demonio huía. David se iba para su casa y el demonio regresaba. Y volvían a traer al muchacho hasta que lo hicieron paje de armas del rey, porque dice que lo amó al principio de su locura. David vio, hermano, lo que es ser echado de delante de Dios. Y lo que es que Dios quite de alguien su Santo Espíritu. Por eso cuando llega el Salmo 51 a este punto, después de haberle dicho a Dios en el verso 10, purifícame. No, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo. Todito lo de adentro, Dios. Cámbialo. Por eso después de haber dicho aquello, dice, no me eches de delante de ti. Yo sé cómo es eso. No quites de mí tu Santo Espíritu. Yo sé lo que es eso. Por favor conmigo. No lo hagas. Ten misericordia de mí. Wow, iglesia. Vamos a estar de pie. A mí me da una tristeza profunda, hermano, cada vez que yo leo esa historia. Porque usted sabe que David tuvo una mujer, una esposa y 3 hijos que murieron con él aquel día. ¿Qué yo dije? ¿Y qué yo dije? No, David tuvo 8 mujeres. Saúl tuvo una mujer, hermano, y 3 hijos. Y la escritura no dice, hermano, que tuviera ninguna otra cosa. Ese no mató, excepto cuando estaba en el endemoniado, que trató de matar a David, hermano. Él mató en la guerra, porque la guerra era para eso. Pero él no cometió, hermano, los pecados que David cometió. Ni la gravedad de ellos. Su horrendo pecado, hermano, fue desobedecer y luego obstinarse. Cerrarse. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar todo. El Señor está limpiando, hermano. El Señor está limpiando. Que siga Dios limpiando, hermano. Nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, hermano, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todo nuestro ser. Amén, iglesia. Oremos, hermano. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo. Porque historias como esta, dentro del horror que pueden producir y el dolor que pueden producir, Señor, nos hacen estar conscientes de por qué David, Señor, te decía, en medio de esa oración maravillosa, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Así sea también con nosotros, Señor. Extiende tu mano de misericordia. Extiende tu mano de poder.
y opera en nosotros, Señor, de una vez y para siempre, papá. De tal manera que permanezcamos en ti firmes, constantes, seguros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, y el pueblo conmigo dice, amén. Amén. Y le damos gracias al Señor. Dios te bendiga, iglesia.